Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por estar acá. Bueno, como dijimos en la introducción, la idea era mostrar un caso de éxito de la tecnología, la transformación digital, este concepto tan usado, pero aplicado a una empresa bien argentina, con tecnología argentina, que decidió jugarse por estos proyectos donde bueno, hay atrás de la tecnología personas y cambios en la manera de trabajar, ¿no? Y la primera reflexión es un poco el título de la charla, volviendo al título de El depósito lleno. ¿Cómo cambió en Argentina ese paradigma de la salud del retail a partir de medirla de un depósito lleno? Hoy, ¿cómo es distinto? Es bien distinto. Bueno, primero buenas tardes a todos y todas. Para ser coherente en la misma línea que planteó Melconiano o del Río, yo podría decir que estamos en el medio de un proceso y todos nosotros sabemos muy bien qué es lo que está sucediendo. Estamos en un momento que pasamos de una situación de índice de inflación muy alto, donde manejar con inteligencia el stock de mercadería en buena cantidad suficiente podría aportarnos un agregado extra a nuestros márgenes a partir del resultado por tenencia que nos daba el hecho de poder contar con un buen stock de mercadería en el proceso inflacionario. Como en otras oportunidades, yo creo que esta es la tercera que me toca en la cooperativa, en distintas funciones. Cuando uno sale de la inflación, que es un tren que va a toda velocidad en marcha, el problema más grande es la inercia. La inercia para controlar el gasto y la inercia que tenemos en un modo de manejar nuestras finanzas que cambia repentinamente. Y rápidamente hay que producir cambios. Uno de esos cambios es poder manejar con mucha más eficiencia el stock. Ya no está ese resultado por tenencia y lo que comienza a aparecer es la necesidad de tener mucha eficiencia en la gestión para poder bajar los costos, los gastos, que es lo único que nos permite ser competitivos a la hora de presentarnos ante el gran público nuestro, que son los consumidores. Ahí va. Respecto a ese capital de trabajo inmovilizado, ¿no? Cómo la operación es la que te defiende para tener pedidos más chicos y más frecuentes. Y ahí arranco con lo primero, cómo cambiaron el sistema de generación de pedidos, cómo era la generación de pedidos antes de implementar la solución que implementamos juntos. Bueno, la primera vez que escuché hablar de Edi hace muchos años, y aquí hay gente que no me va a desmentir, hace muchos años, antes del año 2000 en México, con la gente de la entonces Cámara de Supermercados, que se visitaba el FMA en Estados Unidos, y en esa oportunidad hubo un paso por Puerto Rico y México, y ahí escuché hablar por primera vez del Edi. Para mí era una cosa extraordinaria, que quién sabe cuándo iba a llegar a nuestras posibilidades. Luego yo creo que no se aceleró tanto el paso por esto de la inflación, porque en definitiva no nos preocupaba mucho. Pero la necesidad de contar con un stock muy ajustado, ahora se vuelve muy importante. Y eso ha hecho que se avanzara mucho. Y el beneficio real y concreto es el siguiente. En aquellos años todavía, el proveedor llegaba, hacía su pedido, se quedaba esperando la emisión de la orden de compra en una impresora por materia de punto y le entregábamos la orden de compra y allá se iba contento con su pedido. Pasaron muchas cosas, pasó el fax, pasó la posibilidad del email y hoy llegamos a la digitalización, estrictamente necesaria, y en eso hemos avanzado tanto y bien, en primer lugar gracias a una comunidad que terminó acordando, a veces no explícitamente, sino implícitamente, en la necesidad de avanzar, que fueron los proveedores, los supermercadistas en este caso, y las empresas que nos ofrecen el servicio. Y eso a nosotros nos ha permitido
procesar muchísimo más documento a otra velocidad, con mucha más eficacia y eficiencia, o sea, casi sin errores, y lo que nos permite tener un manejo del pedido, la entrega, el control de la entrega, todo de manera digital e informática. Sí. Ahí hablábamos del fill rate antes de entrar y la posibilidad que te da emitir una orden de compra y comparar con la entrega, ¿no? Un momento clave del retail, cuando llega efectivamente la mercadería al CD o a la boca. Todavía, por eso comentaba recién que estamos en un proceso, saliendo de una situación donde ese fill rate, cuando uno lo medía, el indicador, por allí se encuentra con que no está teniendo los resultados que espera, pero tiene que ver con faltantes de mercadería, faltantes que se producen de último momento y demás por las dificultades que atravesábamos. La industria tenía dificultades para tener todos los elementos necesarios para la producción, faltaban determinadas líneas, otras sí, otras no, pero ahora hemos entrado en un proceso de ordenamiento y entonces ahora comienza a ser clave ese indicador, porque es un indicador que mide eficiencia para el proveedor, para la cadena de supermercados, y nos da mucha velocidad de respuesta a la hora de armar ese último tramo que es entre nuestros depósitos y la sucursal. Y vamos a un tema, no te quería dejar afuera, Rosana, perdón. El tema difícil de la liquidación de los pagos, la factura. ¿Cómo era antes de este proceso de implementación de la transformación digital? Bueno, primero una reflexión. Los que gestionamos administración o los que gestionábamos la administración de otros tiempos, como hablaba Héctor, estábamos rodeados de papelitos y rezándole a Dios que las cosas coincidieran. Por la forma en que se emitía la orden de compra, la forma que llegaba el pedido. Entonces, yo los invito a hacer un poquito de una reflexión, digamos, a hacer un poquito de memoria y que nos imaginemos por un instante un camión ingresando a un centro de distribución de la cooperativa o a un depósito de una sucursal. Entonces, el fletero que llegaba con nuestra mercadería, teníamos que ver si la orden de compra que habíamos mandado, porque no en todos los casos el proveedor tal vez venía a buscarla, sino que teníamos el teléfono o de otra forma nos comunicábamos con el proveedor, para que esa mercadería llegara a nuestro centro de distribución o a la sucursal. Luego que el fletero trajera consigo la factura. O no la traía porque nos había entregado con un remito y entonces la factura se enviaba a la administración, que después nosotros íbamos a asociar ese remito con esa factura. Para dar una idea de magnitud, ¿cuántas bocas tiene Cooperativa? En este momento tenemos 153 bocas. Perdón, la contesté yo. Y luego teníamos que también rezar para lo que venía dentro del camión, efectivamente sea lo que habíamos comprado. Lo pedido, lo entregado, lo pedido, lo entregado, lo facturado. Pero ahí aparece la figura, que no es menor y es muy importante este dato, del receptor de la mercadería. Y resulta que esta persona que está haciendo la recepción de la mercadería se encuentra con una factura en papel y un capturador de datos o lector de datos con los cuales fue tomando la mercadería que recibió, lo recibido físicamente. Pero el ingreso, porque hay otras cuestiones que debemos aclarar, es que no todos los proveedores entregan monoproducto y algunas entregan multiproductos. Entonces, este receptor se encontraba en ese momento con la situación de que tal vez un comprobante como de Unilever, por decir, tenía que cargar 100 artículos, uno por uno, porque en el sistema no teníamos nada. Entonces, artículo por artículo, iba poniendo la cantidad que nos había facturado el proveedor para que luego, al bajar el capturador de datos, el sistema validara. Tasa de error, 10%. La tasa de error que cometían los receptores. Luego de todo ese tema aparece precisamente el EDI, la transmisión electrónica de datos, que como explicó Héctor en esta triangulación, ¿no? La cadena sola no puede,
el proveedor no puede y existen empresas que enlazan todo eso y además hacen participar a la AFIP porque también existe una validación respecto de la AFIP porque para controlar el CAE de la factura. Bueno, una vez que nosotros tuvimos el EDI, que comenzamos hace bastantes años con las pruebas, incorporando a los diferentes proveedores, hicimos una medición. Y entonces, teniendo en cuenta y en promedio, proveedores que entregaran monoproductos con proveedores que entregaban multiproductos, ¿cuánto tardaba un receptor en cargar ese comprobante? Tardaba en promedio 4 minutos con 12 segundos. Y luego, cuando tuvimos a los proveedores con EDI, volvimos a medir y tardamos 1 minuto 5 segundos. ¿Saben lo que significa eso en un centro de distribución o en un depósito de una sucursal? El 74% de ahorro de los tiempos. Ese es el impacto en nuestros centros de distribución. No, pero es elocuente el número que estás trayendo a la mesa. La verdad que para que se sepa que es muy palpable y muy concreto el ejemplo. Respecto acá al futuro y para respetar los tiempos, ¿cómo estás viendo esto? ¿Cómo evoluciona? Bueno, el tema es así. Nosotros, me falta el parte de la administración, porque toda esa información se transmite a la gerencia de administración y ahí se produce otra validación más, que es la validación contra la orden de compra. Porque en las sucursales y en los depósitos controlamos cantidades. Luego, contra la orden de compra, lo vamos a hacer en la gerencia de administración. Ahora, la gerencia de administración encuentra un camino totalmente allanado con el trabajo que hicieron los receptores en el centro de distribución y en la sucursal. Y nosotros nos ha producido ahorros de tiempos muy significativos. Hemos ahorrado 320 horas en la administración, que significa el tiempo de 2 personas que la pudimos asignar a tareas de mayor valor agregado, como puede ser análisis de la gestión del pago a proveedores, que eso es lo que hemos hecho. Pero además, el tema de la transmisión electrónica de datos tiene que ver con otras cuestiones, con la ley de factura de crédito electrónica. No sé si ustedes alguno manda factura de crédito electrónica, con la ley 27.440 de la FIP o de ARCA, como quieran llamar, donde tiene un plazo para hacer la confirmación de la cadena de supermercados de 21 días. Esos 21 días, si no se acepta automáticamente, digamos, una aceptación, se procede al rechazo. Nosotros en este momento, cuando recibimos el camión y podemos validar, que es muy importante para la cooperativa, lo que estamos pagando respecto de lo que realmente estamos recibiendo, en ese caso, de haber diferencias, se hace un comprobante interno que se llama nota de cargo al proveedor y que luego va a dar lugar a la solicitud de nota de crédito por parte del proveedor. ¿Eso qué hace? Que nosotros saneemos automáticamente en el depósito la cuenta corriente, que paguemos lo que realmente hemos recibido. Y eso solamente lo que está demostrando es eficiencia y transparencia. En esta parte. Y luego, para cerrar, lo que quiero decir es que con este proceso de EDI, si nosotros hiciéramos una proyección a futuro, la cooperativa hoy está procesando 30.000 facturas por mes. Eso produce un ahorro en los depósitos de 1.746 horas mes, que llevado a jornadas de personas significan 8.9 personas, o sea, más de 8 personas. Y esas 30.000 facturas, si las tuviéramos por EDI, en la administración significarían 4 recursos, o sea que sumaríamos 2 más. Entonces, francamente lo quiero decir, soy una convencida de que tenemos que avanzar en esa línea, como dijo Héctor, que necesitamos
más que nunca ser eficientes porque el contexto nos exige eso y porque las reglas de juego cambiaron. Entonces, para redondear, quiero decir que la digitalización ha transformado a la cooperativa, a la gerencia de administración, pero no solo porque nos permitió reducir horas de las personas, sino porque hemos ganado talentos al hacerlo. Y eso es lo que más me enorgullece de todo este proceso, porque la gente pudo asignarse a tareas de supervisión o a tareas que agregan mucho más valor. Dejamos de ser correctores de datos para ser analistas. Gracias. Gracias, Susana. Para cerrar... Bien. Para cerrar, estamos hablando de tecnología, estamos hablando de documentos, de pedir, de entregar, de facturar de la cuenta corriente, pero nosotros decimos que esto es un trabajo colaborativo, porque está la tecnología, están ustedes con la intención de avanzar, pero están los proveedores, la comunidad de proveedores. Ahí está el verdadero change management, ¿no? Donde hay un proceso de convencimiento a los proveedores. Vuelvo a vos, Héctor, para ver si nos podés complementar cómo es ese proceso, ¿no? En las negociaciones comerciales, cómo ustedes fueron convenciendo y negociando y hablando, y es un proceso que no lo haces en 2 minutos, ¿no? Uno por uno a los proveedores para que se suban a recibir la orden de compra, a invitarlos a que manden la factura. Ahí está donde se ve el beneficio, ¿no? Yo creo que este proceso ayudó fundamentalmente a las empresas pymes, a las de menor magnitud, porque las grandes compañías, primero y sobre todo las que son multinacionales, no solamente estaban preparadas para este cambio, sino tienen los recursos y demás. Esa fue la dificultad menor, porque en definitiva es un acuerdo sencillo. Pero poder sumar a esa cantidad enorme de proveedores, sobre todo que hay en el interior, fue clave, porque el sistema funciona y da sus frutos cuando se vuelve masivo. Claro. A baja escala no sirve mucho. Tenemos parte de los proveedores con un sistema así digitalizado, de informática de primera línea no te alcanza. Así que creo que eso lo rescato como algo clave y muy importante en nuestra relación con los proveedores. Y el otro tema, que digo, son este tipo de conversaciones, de charlas, de reuniones que no dejamos de tener, que son las que son valiosas, porque son las que incorporan, primero, a una visión clara en función de procesos, se escriben procedimientos, se aplica mucha inteligencia y mucho conocimiento a la digitalización de esos procesos. Eso nos da una cuota mayor de eficiencia y nos prepara para competir de mejor manera. Y eso es clave en los tiempos que estamos viviendo, y uno pretendiera que todas nuestras organizaciones, sobre todo el supermercadismo del interior, todos pudieran dar ese paso para estar más fortalecidos y poder prestar mejores servicios de servicio de calidad. Hoy el margen se defiende en la operación, ¿no? Absolutamente. La suma de esos pequeños ahorros termina haciendo la diferencia. Y no podemos dejar de hacerlo. Por nuestras organizaciones y por la comunidad a la que servimos todos los días. Bueno, de nuestra parte, esto era lo que queríamos contarles, cómo ellos pudieron implementar esta solución de conexión con proveedores. Estamos abiertos si hay alguna pregunta desde ya, pero agradecerles muchísimo la atención a todos. Muchas gracias. Muchas gracias.